Hola, ¿qué tal? Un día más estamos aquí en este espacio en el que diferentes personas hablamos y compartimos sobre aquello que nos apasiona. Bienvenido y bienvenida a Compartiendo Educación. Ponte cómodo, ponte cómoda porque empezamos. Bienvenidos a un nuevo Compartiendo Educación. En el número 20, hablaremos con Iris de Class 1010. Con ella estaremos hablando y compartiendo sobre lo que de verdad importa. Y para quienes no conozcáis a Iris, os la presento. Iris es una profesora de Tarragona, maestra de educación primaria con la especialidad en lengua extranjera, inglés. Seguro que la conocéis por su cuenta de Instagram, pero hace algo más, que es maestra, unos 6 años, y confiesa que no sabría dedicarse a otra cosa. Hace unos 4 abrió su blog y más tarde apareció Instagram y con él nos dio la oportunidad de que todos y todas la conociéramos y conociéramos su trabajo, que al menos a mí me fascina. No siempre cuenta que, además de ser maestra y de que esto le apasione, también ha bailado durante toda su vida. Un poco de todo, danza, clásica, contemporáneo. De hecho, llegó a dedicarse profesionalmente a ello. Hoy, además de conocerla un poco más, hablaremos con ella sobre lo que de verdad importa. Pues buenas tardes, Iris, ¿qué tal? Buenas tardes, muy bien. Me alegro muchísimo de tenerte, tenía muchas ganas de poder echar este ratito aquí hablando contigo. Y yo la verdad que estoy súper contenta y muy emocionada de estar aquí también contigo en este nuevo formato. Pues sí, a ver, la verdad es que estoy muy a la expectativa de cómo funciona. Creo que va a ir muy bien porque era una pena que se hablaban cosas súper interesantes y que a veces pues, se perdían, ¿no? Y mucha gente también que no llegaba a poder tener el rato tranquilo de verlo y se Claro, perdía. Así que es una buena opción, creo que así que seguro que va bien. sí, 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 creo que salimos ganando todos. Y bueno, esta es la segunda entrevista de esta tercera temporada que le hemos llamado aquí a los Juegos de Tronos. Y en la primera estuvimos hablando con Ana y uno Ujú. de los temas que salió en la entrevista fue pues esos temas tabú que a veces no llevamos al aula. Y yo ahí me acordaba ahora también un poco que tú muchas veces en tus redes sociales, en Instagram, has hecho mención sobre todo al tema de la educación sexual. Sí, Y creo que también así es es. uno de esos temas tabú, ¿no? Sí. Sí, sí, lo es totalmente. Además, bueno, yo gracias a las redes sociales, que como decimos muchas veces, ¿no? Hay cosas muy negativas si no tienes un control de las redes sociales, pero hay cosas muy positivas y una de ellas es que tienes la oportunidad de conocer a gente realmente estupenda. Y tuve la suerte de, pues bueno, de ir a parar al Instagram de las creadoras del libro de Educando con Sexto Sentido, que está genial, que me encantaría enseñaroslo así ahora, pero justo una profe del cole me ha dicho por favor que se lo deje, así que se lo he dejado. Y sí, sí, yo creo que la educación sexual es algo que en algunas comunidades autónomas ahora está empezando bueno, a ponerse un poco hilo en la aguja, como decimos aquí en Cataluña, ¿no? Pero falta mucho por hacer y es lo que dices tú, es un tema tabú que parece que no podamos tratar en las escuelas. Y bueno, existen bastantes problemas a causa de no tratar la educación sexual, ¿no? No hablar de sexualidad de forma más abierta, porque al final lo que nos sucede es que el único o la única fuente de información que tenemos cuando somos adolescentes es la pornografía. Tal cual. Y realmente, pues bueno, hay unos estereotipos muy marcados, de género especialmente, que bueno, pues crean según qué conductas pues que vemos luego, como puede ser la manada o cosas así, ¿no? Entonces es muy importante hablar de sexualidad y hablar de educación sexual también en la escuela. ¿Crees que, o sea, que tiene que tener o sea, como un espacio específico dentro de los planes educativos y demás? Bueno, yo no, sinceramente no creo que tuviéramos que hacer, por ejemplo, una asignatura, ¿no? De educación sexual. No creo que esa sería la solución, porque al final lo que acabas haciendo es como estigmatizar algo, no decir, bueno, pues vamos a hablar de
sexualidad, ¿no? Como algo, bueno, como muy específico, sino que estuviera realmente en el día a día. Igual que ahora se ha puesto como muy de moda, que también podemos hablar de ello, ¿no? De lo que está de moda y de lo que es postureo, lo que es realmente pues lo que se trabaja en clase, todo el tema de la igualdad de género y todo eso. Estaría chulo poder trabajar educación sexual y sexualidad de forma mucho más transversal. No tener por qué traer una actividad en concreto, sino que muchas veces nos encontramos en situaciones cotidianas de clase en las que sale alguna cosa relacionada con sexualidad y poder hablarlo. Y también que maestros y maestras tuviéramos pues bueno, herramientas para poder llevarlo a cabo en el aula, porque a veces te quedas un poco como, ¿qué hago? ¿Hablo de ello? ¿No hablo? Igual me meto donde no me llaman. Claro. Sí, yo creo que ahí ha sido un terreno en el que nunca se ha entrado y a veces con la excusa de que era un terreno en el que se tenía que entrar desde la familia. Y digo excusa porque no era algo real tampoco, porque bueno, habrá habido personas en las que en casa le hayan educado en ese sentido, le hayan dado unas nociones o le hayan hablado del tema, pero creo y que puedo decir, vamos, no he hecho ningún estudio, ¿no? Pero creo que puedo decir que en la gran mayoría de los casos tampoco ha sido así. Y al final parece que lo que no se nombra no existe, pero no es cierto. Lo que no se nombra, no se nombra, pero sigue estando ahí. Y claro, al final los chavales y las chavales, igual que hemos tenido que hacer todo el mundo, pues hemos ido viviendo esa realidad como buenamente hemos podido, ¿no? Exactamente. Y al final es como, bueno, yo aquí tengo como un poco el corazón dividido, ¿no? Porque a veces te da la sensación como que en la escuela tenemos que encargarnos de todo. ¿No? De tratar todos los temas y de forma pues muy global todo, y realmente con tanto currículum y tanta burocracia pues tampoco te da tiempo. Pero es cierto que hay según qué temas como este o como, pues bueno, al final un poco también el tema de la igualdad de género o racismo y valores que parecen tan básicos, deben salir en la escuela. O sea, en algún momento tienen que salir. Porque, bueno, eso lo han dicho grandes pedagogos, realmente la escuela es un reflejo de la sociedad y si realmente queremos que lo sea, tenemos que tratar temas que suceden en la sociedad en la escuela. A mí me da la sensación que a veces nos llenamos la boca y estamos como en nuestra aula, cerraditos allí con nuestros niños, haciendo unas actividades en sus mesas y no salimos a la realidad o no les hacemos salir a la realidad, ¿no? Porque entre la realidad y el aula. Por ejemplo. Las dos formas, tanto una cosa como otra. Exactamente. Sí, yo lo comparto eso contigo totalmente. Además que yo creo que es verdad que yo creo que es un error culpar a la educación, ¿no? O responsabilizarla de absolutamente todo, porque es verdad que todo tiene un componente educativo, pero la escuela no es el único agente educador de la sociedad. Claro. Es verdad que somos los que tenemos pues el título, ¿no? Y el espacio reservado para eso, pero que, como decía el proverbio este famoso que hay, que para educar a un niño hace falta toda la tribu, ¿no? Entonces, yo creo que es importante que ahí tomemos conciencia de que no todo es nuestra responsabilidad, o no, pero eso tampoco nos tiene que servir de excusa, ¿no? Si yo tengo a un adolescente o a unos niños y niñas en clase y yo lo quiero tratar como persona, es con todo lo que engloba a la persona, no puedo quitarle esta parte, la corto porque no, creo que no se puede cerrar porque esto no me interesa, ¿no? Eso no lo voy a tratar porque eso no me interesa o no me toca. Eso de también como seccionar demasiado los ámbitos de una persona en diferentes, ¿cómo diría? En diferentes situaciones tampoco está bien, ¿no? Pues lo que decías tú, esto pertenece a la educación en casa, en familia, esto a la escuela, esto a la sanidad. Realmente con educación sexual pasa un poco esto. Yo creo que es cosa de todos y que todo el mundo tiene un papel que hacer para que nuestros alumnos y alumnas pues puedan realmente desenvolverse y coger esas habilidades, esas estrategias pues para desenvolverse en el día a día en una sociedad que realmente necesitamos, ¿no? Una sociedad que sea respetuosa, que valore a uno mismo. Claro, es papel de todos. Sí.
totalmente. ¿Algún consejo, alguna cosa así? Es verdad que no podemos ahora mismo, ¿no?, entrar de lleno en esto, ¿no? Y no es el espacio tampoco, pero bueno, sí algún tipo, algún consejo así que sobre cómo poder entrar en este mundo, ¿no? Para aquellos profesores y profesoras que todavía no nos hayamos asomado a este universo. Yo creo que lo primero es un poco el diría en este caso como la formación. Yo en mi caso sería un poco como un reaprender y desaprender algunas cosas, ¿no? Al fin y al cabo te das cuenta cuando empiezas a buscar un poco de información, dices, ostras, pues yo, una persona adulta que te crees que tienes tus valores como muy, ¿no?, como perfectos, ¿no? Dices, ostras, pues hay muchas cosas que todavía tengo estigmatizadas. Pues yo creo que el primer paso es hacer un poco de reaprendizaje de lo que realmente es sexualidad y educación sexual. Eso lo primero. Y en segundo lugar, creo que está muy bien poder acceder o poder ir a algún tipo de formación. De hecho, las creadoras del libro que os he comentado están haciendo ahora formación en Madrid, así que si sois de la Comunidad de Madrid, creo que el CEFIRE se llama, o el... Bueno, los centros de recursos en Madrid, creo que se llama algo así, sí. Vale, pues los centros de recursos educativos para maestros de formaciones y así están haciendo programas para poder tratar la sexualidad en el aula. Entonces, si sois de la Comunidad de Madrid, estáis de pues, suerte. estáis de suerte. Los demás, pues lo tenemos un poco más complicado, pero poco a poco. Podemos empezar por alguna lectura, aunque no sea quizá una formación directa, ¿no? Exactamente. Yo creo que en este sentido es importante eso porque como que tranquiliza un poco, ¿no? Es decir, tranquilo, no tienes que mañana hablar de sexualidad o de educación sexual en tu clase. Empieza tranquilo. Claro, y no creo que sea la forma, ¿no? De decir, bueno, hoy vamos a hablar de sexualidad, ¿no? Claro. Es un poco, yo creo que tiene que ser realmente, pues bueno, con alguna situación que salga en clase. Yo os voy a dar un ejemplo, encima algo que ha sucedido hoy. Yo soy maestra de inglés y estamos trabajando la ropa. En una imagen salía un bañador de chica, ¿no? Un bikini. Pues ya ha habido 3 o 4 niños que han hecho el típico gesto, ¿no? De, el bikini, no sé qué, ¿no? Qué sexy, ¿no? Y ha salido esta palabra, sexy, que para niños y niñas de 8 años, ¿qué connotación tiene? Claro. Pues eso es un pequeño ejemplo de que se dan situaciones en clase que puedes estirar y poder trabajar realmente, pues, cosas de educación sexual, ¿no? ¿Qué es ser sexy? ¿Por qué hacemos este gesto de un bikini? ¿Nos gusta que las chicas vayan en bikini? ¿Por qué? No sé, ¿no? Poderlo tratar de este modo como un poco más natural y no tan forzado, que creo que también es lo que hace falta. Yo creo que también hay o sea, en la época, en la etapa de primaria, sobre todo los cursos mayores, a partir de cuarto, quinto, sexto, empieza a dar también mucho la situación de que si me han dicho que es novio de, que si no sé quién es mi novia, que si quieren que nos dé un beso. Son situaciones muy típicas de esa edad. Muy típico. Y es señal de que ya empiezan a tener ciertas inquietudes de querer entender todo esto, ¿no? Porque al principio lo viven con un poco de rechazo, a lo mejor, ¿no? Porque normalmente cuando vienen, o por lo menos a mí me pasaba, que cuando venían a decirme algo era quejándose, ¿no? Que no quiero que se... me han dicho, sí. Y son oportunidades también para que empiecen pues, a entender y a esa realidad que empiezan ellos a verla como propia y que luego ya en secundaria pues obviamente van a vivir con toda la plenitud de su apogeo, ¿no? Sí, exactamente. Sí. Y después, por último, lo que pasa que aquí realmente no sé si nosotros como maestros tenemos mucho que ver, pero las típicas charlas que hacen, bueno, al menos aquí en Cataluña, me parece que es en sexto de primaria, hacen la típica charla de educación sexual, y lo pongo así entre comillas porque la verdad que deja mucho que desear, ¿no? Hay muchos estereotipos,
Y ahora, yo recuerdo incluso cuando yo era pequeña que cuando hablaban de la menstruación, las niñas nos ponían en una aula y a los niños en otra porque no podían oír qué era esto de la menstruación. Claro, todo esto yo diría, bueno, desde salud, ¿no? El Departamento de Salud y todo eso, pues tienen mucho que hacer también, que supongo que se van poniendo las pilas. Yo sé que hay comunidades autónomas que está cambiando todo un poco, pero nos hace falta un cambio. sí, sí, yo creo que no es. A mí en ese sentido, yo en primaria aquí no se da como, o al menos no como algo estandarizado, ¿no? Puede Vale. haber centros que lo hagan, pero no algo como que se haga de manera estándar. Ujú. Sí, secundaria sí, es más, o sea, el centro en el que yo estaba era primaria y secundaria, y yo como alumno recuerdo haber recibido ese tipo de charlas en secundaria Ujú. y recuerdo haber visto que se organizaba para alumnos de secundaria. Ujú. Pero siempre en ese mismo, por lo menos las que yo recibí, Sí, recuerdo que ¿verdad? en ese sentido, todo muy, Ujú. o sea, todo muy encapsulado en solo quiero hablarte de anticoncepción y de la menstruación a la chica para que la entiendan y poco más, ¿no? Claro. Y ETS y muy poco más, ¿no? Ujú. Y creo que no es, obviamente son contenidos que van dentro de todo lo que estamos hablando, pero que no es lo único, ni es la fórmula, yo creo, de abordar. Exactamente, no es la fórmula. Además, vivimos en un siglo que estamos, por suerte y por mala suerte, inmersos en un mundo de muchísima información. Si yo quiero algo, lo puedo saber en un momento, en un clic. Pero si no tengo esa capacidad crítica de saber qué es lo que realmente me interesa y lo que no, claro, yo puedo acceder a información que no sea cierta. Claro, Pasa con los medios de comunicación, pasa con las series, con las películas, con las canciones, ¿no? Todo eso también es educación sexual. obviamente, obviamente, porque estamos en un mundo en el que existe mucho contenido sexualizado, que a lo mejor no se está Exactamente. Ujú. tratando directamente, pero sí que está sexualizado, la música, o sea, Claro, absolutamente. Y contenido en series de televisión, en lo que sea. exacto. O sea, que Ujú. no están aislados nuestros alumnos y alumnas No, de ese mundo. eso es. Así que nos queda por hacer, pero bueno. Sí, pues sí, yo creo que es un reto que tiene que llegar al aula más pronto que tarde. Pues sí, totalmente. A ver si entre todos hacemos algo para que esto cambie. Yo creo que poco a poco. Ya al menos tenemos un pequeño paso. Sí, yo creo que sí. Así O que sea, hay temas como, por ejemplo, podría ser ahora el tema del cuidado del medio ambiente, la sí. educación para la igualdad, que empezaron como que no estaban en la escuela y han ido entrando. Y Ujú. qué pasó con esos temas que ya nadie le extraña y prácticamente es verdad que hace falta todavía mucho trabajo, pero no hay que reivindicarlo como algo novedoso. No, No debe pasar con este, ¿no? exactamente. Lo que también es cierto que en el caso del medio ambiente, bueno, no conlleva realmente nada de ser criticable, ¿no? Porque socialmente queda muy bien bueno, ser eco, ¿no? Sí, Ahora mismo queda muy bien ser eco, ¿no? Y reutilizar y reciclar y utilizar los cepillos de dientes de bambú y no sé qué, que está genial porque se ha creado como una moda que al final lo que haces es que, bueno, pues gran parte de la sociedad entre en esta forma de cuidar al medio ambiente que está estupendo. Pero el problema es que no está pasando con la sexualidad. A ver todavía. si pasa. Ha pasado con el medio ambiente, ha pasado también con el tema de la igualdad de género, la verdad, súper, Claro, súper bien. Y falta con esto, pero bueno, poco a poco. poco a poco. Poco a poco se empieza a señalar y ya es el primer paso, ¿no? Se empieza Exacto, a señalar la necesidad y yo creo que es un primer paso. eso es. Vale, más cosas. O sea, no me gusta a lo mejor, o sea, hacer un corte así, ¿no? Pero bueno, Sí. al final hay muchas cosas que me gustaría hablar contigo y no siempre, todas tienen en común el aula, pero bueno, no van siempre Bueno, de la mano, ¿no?
no pasa nada. Yo te quería preguntar a ti, porque te he escuchado también hablar mucho, aparte de este tema, sobre propuestas de clase que al final van en torno a lo que es la metodología, ¿no?, que utilizamos. Y me surge la pregunta de si tú crees que existe la metodología definitiva, ¿no? Como una cosa así ya, pum, ahora ya has acertado. Pues no, la verdad es que no. Y te diría además un no rotundo. No creo en una sola metodología, sea para lo que sea. Por ejemplo, hablamos de la lectoescritura, no te diría una única metodología. No creo en esto. ¿Por qué? Porque creo que cada realidad es un mundo y una metodología cerrada puede ser que la utilices con un grupo de alumnos y un 70, un 80% de los alumnos que tienes pues les funcione. Pero ¿qué pasa con el resto? ¿Qué pasa con ese 20 o 30? ¿Vas a seguir con esa metodología cerrada sin hacer ninguna modificación? Porque es la metodología. Yo creo que no, y realmente ni yo ni seguramente ningún maestro lo haga, porque tendrá estrategias para ayudar a esos alumnos a que también puedan pues, conseguir leer y escribir, ¿no? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, creo que si nos cerramos a una metodología única, no estamos dando oportunidad tampoco a nuevas formas de trabajar. Y yo creo que depende de la edad, depende de la área que estés dando, depende del tipo de escuela en la que estés, depende del grupo de alumnos que tengas. Necesitas tener muchas estrategias. Eso significa que puedes coger una cosa de una metodología que te guste y otra la haces tuya y tienes la fórmula mágica, ¿no? Que te va a servir para un año, pero igual el curso que viene tienes que hacer otra fórmula. Sí, yo creo que ahí también hay que, pues eso, ¿no? No parar nunca de estar en continuo aprendizaje y tener esa parte que tú has comentado, que a veces no siempre la tenemos o a veces nos puede dar un poco de miedo, y es de atrevernos, de confiar en nosotros mismos para crear, no una metodología, no me refiero a eso, ¿no? Pero si he visto esto de aquí que me gusta, he visto esto de aquí, pues voy a atreverme, ¿no? Porque hay muchas veces que queremos que nos lo den hecho, ¿no? Y que nos den eso, la metodología, que me den un cursito y que yo salga aquí sabiendo perfecto cómo hacerlo todo, ¿no? Sí, y eso que comentas es algo que últimamente yo veo mucho y seguramente también lo habrás visto tú, sobre todo en redes sociales, desde hace un tiempo que muchos maestros pues decimos, bueno, pues vamos a compartir las cosas que hacemos en clase y te das cuenta que como vivimos en un mundo de que lo tenemos todo a un clic, cuando yo veo una idea también la quiero a un clic y la quiero tal cual la estás tú poniendo en una foto. Eh, Claro, eso realmente no existe. Tú como maestro tienes que tener lo que he dicho antes, ¿no? Unas estrategias, diferentes metodologías y conocerlas, darles una oportunidad, que esa es otra. No funciona el primer día. Creer realmente en ello, empaparte bien y probar. Puede ser que no te salga el primer día, puede ser que no te salga el segundo, pero puede que el tercero sí. Y siempre estás en constante aprendizaje, que eso también es algo que decimos mucho o nos llenamos mucho la boca, ¿no? De este aprendizaje, ¿no? Este proceso de aprendizaje que nunca termina, pero a veces no nos lo aplicamos como maestros. Decimos, bueno, pues yo ya he hecho todo, ya voy a utilizar esta metodología siempre. Esto que ha salido nuevo, pues no me gusta. ¿Qué hacen jugando? Esto no vale para nada y yo voy a seguir así, ¿no? Y además, incluso al contrario, ¿no? Con lo antiguo, ¿no? O sea, todo lo nuevo y novedoso es lo más y ahora ya esto ya no vale, ¿no? Y lo desecho. Claro, Yo creo que exactamente. ahí un poco nos falta a veces, y no debería hablar en plural, ¿no? Hablo porque lo estoy generalizando desde mi propia experiencia y en realidad no lo sé, ¿no? Si al resto le pasa igual, pero a mí me pasaba mucho que partía de lo que yo quería hacer con mis alumnos y alumnas, porque me gustara más, porque yo por mi formación pensaba que podía ser más acertado o no, que no tenía por qué estar equivocado, pero no partía de qué necesitaban mis alumnos o qué es lo que más le podría valer para aprender, ¿no? Y esa reflexión de, oye, mi grupo cómo está funcionando mejor, ¿no? Está funcionando mejor a través de estructuras cooperativas, no sé.
pues a partir de esa reflexión a ver qué es lo que mejor le puedo dar, ¿no? Exactamente, y eso que dices tú es muy importante porque a veces yo me he incluido, o sea, me voy a incluir porque alguna vez también lo he hecho. Está de moda hacer flip classroom, ¿no? Por ejemplo, pues tengo que hacerlo porque todo el mundo lo está haciendo, yo también. Pero es que igual estás en un segundo de primaria que una flip classroom en segundo de primaria no tiene mucho sentido. Entonces, tenemos que ser muy conscientes realmente del tipo de metodología que estamos queriendo implementar y realmente hacer primero lo que has comentado antes, un análisis real del grupo que tienes, de la realidad que tienes, de la escuela en la que estás, de la cantidad de alumnos que tienes, de los recursos y de tu experiencia y tu formación para poder llevar a cabo esa estrategia o esa metodología, ¿no? Porque a veces nos lanzamos a la piscina, que está genial, pero tenemos que tener un poco de conocimiento previo para que eso tenga su fruto. Yo creo que hay que encontrar el equilibrio, ¿no? Porque es verdad que tampoco podemos esperar a ser expertos universitarios en algo para que llegue al aula, porque Exacto. posiblemente no lo vayamos a hacer nunca, o sí, dependiendo de las posibilidades que cada uno tenga, pero también es verdad que hay veces que a lo mejor yo puedo estar viendo una actividad que tú has compartido y estoy viendo el resultado final de todo un proceso que tú has llevado a cabo en el que habrás investigado, habrás probado cosas, y no me puedo quedar con la foto final, ¿no? Con la llegada a meta, hay una carrera entera ahí. Eso, sí, eso es muy importante. De hecho, esto que estás comentando a mí me pasó con el proyecto que saqué hace aproximadamente un año de Citizens, que realmente estuve muchos meses con ello, haciendo pruebas antes en clase, viendo pues cómo podía funcionar. Y la gente se esperaba un proyecto totalmente hecho ya, con las sesiones, ya todo lo que tengo que hacer, ¿no? Y yo creo, como te he dicho antes, que no existe la metodología, sino que existen diferentes estrategias, diferentes ideas que tú tienes que poder adaptar a tu realidad. Y eso a veces nos cuesta, pero creo que es un ejercicio súper importante para realmente ser buen docente. Sí, yo creo que Mm, esa reflexión contigo sobre tu claro. propio trabajo y sobre tus propios alumnos, ¿no? Y tu grupo, creo Mm, que es la clave. Si puedes ir a más y hacer más cosas, mejor, pero mínimo, ¿no? Yo creo que es como ir. A mí me ha faltado durante mucho tiempo y cuando empecé a poner foco en eso, vi un cambio importante porque claro. cuando vas descubriendo necesidades, vas respondiendo. Entonces todo encaja realmente, ¿no? Ujú. Ahora te voy a preguntar ahora por Citizens porque Vale. me interesa muchísimo ese proyecto, pero antes no quiero terminar sin preguntarte, de todas las metodologías o estrategias así, ¿cuáles serían tus favoritas o aquellas en las que sueles apoyarte? Vale, a ver, bueno, como sabéis, yo soy maestra de inglés, entonces durante muchos años, con lo único que me movía, que eso también ha sido un error, pero bueno, son etapas, bueno, un error no, pero que ahora te das cuenta de que tienes que ser mucho más global, si pides a tus alumnos que tengan una visión global y que tengan un aprendizaje global, tú como maestro también la tienes que tener. Yo los primeros años, ¿no?, de docencia pues me centraba mucho en el aprendizaje y la enseñanza de una lengua extranjera. Y me encantó y me continúa encantando Whole Brain Teaching, que es una metodología que nació en Estados Unidos. Sobre todo, tengo aquí el libro, que os lo voy a enseñar así en portada. Es este de aquí. Que bueno, es una metodología que lo que pretendía sobre todo Chris Biffel en el momento que la creó fue hacer que los alumnos estuvieran mucho más activos en clase y tuvieran un comportamiento más óptimo. Lo que pasaba entonces era que, bueno, había mucho fracaso escolar, alumnos que no escuchaban, que no estaban motivados, y fue como la forma o la fórmula de hacer que estuvieran activos en clase, ¿no? Entonces es una metodología que requiere mucha actividad por parte de los alumnos en clase.
tienen que estar moviéndose todo el rato, tienen que estar participando de forma activa todo el tiempo y eso la verdad que me gusta mucho y de hecho continúo utilizando muchas cosas de esta metodología en clase. No hace falta que sea de lengua para poder sacar cosas. Y después, por otra parte, soy muy fan de todo lo que es el aprendizaje por descubrimiento. Lo he sido siempre, pero últimamente más. Me da la sensación que les damos todo demasiado masticado y que estamos perdiendo la esencia del descubrir, de emocionarse cuando están descubriendo algo nuevo por ellos mismos, ¿no? Evidentemente todo lo que tiene que ver con proyectos, trabajos cooperativos y la gamificación, que evidentemente pues hoy en día conductivismo o no está en las aulas, ¿no? Sí, sí, tal cual. Y creo que es importante también, vamos, yo en ese sentido lo valoro muchísimo. ¿Con qué criterio o qué consejo así, ¿no? De cómo revisarse? Porque entiendo que, como tú has dicho, ¿no? Empezaste con una metodología muy fuerte que luego has ido enriqueciendo con otras, ¿no? ¿Cómo, o sea, podemos, pues eso, hacernos un autoescáner, ¿no? De vez en cuando, cada cierto tiempo, decir, espérate, esta metodología que estoy llevando en mi aula sigue estando, o sea, sigue siendo la que debo o qué puedo o qué me está faltando, ¿no? No sé. ¿Cómo crees tú que debemos de ir? Yo creo que lo más importante es esta constante, yo diría, formación o interés, que a veces lo perdemos, este interés por estar al día. ¿No? Lo que decías tú antes de las cosas que antiguas ya las dejamos de un lado, eso tampoco, ¿no? Pero tampoco cerrar las puertas a cosas nuevas. Yo la verdad que noté cuando estaba dando clase que me faltaban cosas, ¿no? Yo veía a otros maestros que no eran especialistas que hacían cosas súper chulas y yo decía, jo, pues yo soy de inglés, pero también quiero hacer cosas así, ¿no? Y fue cuando hice ese cambio de chip y dije, jo, no está bien encasillarse en algo. Yo de verdad que no creo en el profe especialista de una única metodología y de que de su aula y su cajita no lo sacas. Y creo que eso es importante, aunque yo sea maestra de inglés, yo he ido en muchas formaciones, por ejemplo, de matemáticas, porque creo que, o sea, si algún día me toca dar matemáticas, Claro. pobres mis alumnos, si no me formo. Sí, sí, sí. ¿Me entiendes? Es algo importante, no nos podemos encasillar en algo, tenemos que estar con la mente abierta y con ganas de aprender cosas nuevas que no sean lo único que has hecho durante unos años, ¿no? No sé, tener la mente abierta y poder coger estrategias de otras metodologías que también pueden servirte a ti. Creo que es muy importante eso. Voy con tu proyecto que has nombrado antes de gamificación de Systems. Antes de preguntarte un poco que nos cuenten qué consiste, ¿por qué empieza o nace este proyecto, ¿no? Pues este proyecto nace porque hace un par de años yo tenía un grupo de estudiantes a los que echo muchísimo de menos. Unos estudiantes muy, muy motivados. Eran estudiantes muy motivados, pero que en el tercer trimestre los vi agotados. Los vi cansados, muy presionados también por las notas, que eso es algo que me cuesta incluso a mí gestionarlo, ¿no? Por esa competitividad de quién es el mejor. Y nació un poco la idea de decir, jo, pues necesito reengancharlos de algún modo. Y todo fue porque en un tema del libro de inglés apareció pues, bueno, una ciudad
Y en una conversación empezamos a hablar de ciudades del mundo, de cuál era la mejor, pues porque esta tenía, yo qué sé, tantos estadios de fútbol, que la otra tenía no sé cuántos. Y durante algunos ejercicios que hice, algunas pruebas así un poco random que hice en clase, y luego todo el verano estuve como maquinando alguna fórmula para poder enganchar a mis alumnos otra vez, que estuvieran motivados de verdad, porque realmente eran alumnos que les encantaba trabajar en equipo. Bueno, quería como volver a estirarlos por ahí. Además, justo mi marido le encantan los juegos de rol. Y yo le dije, buah, es que necesito crear algo, algún juego, alguna cosa para engancharlos. Y yo de pequeña jugaba mucho a los Sims. Yo es que yo cuando pensé directamente en eso. Sí, Yo me encanta. jugaba mucho a los Sims, me gustaba mucho crearme mi casita, mi personaje, mi tal, ¿no? Y dije, buah, ¿qué puedo hacer? Algo que sea de trabajo colaborativo, que les dé, pues bueno, que tengan una motivación para hacer algo y que esté, sobre todo, que esté conectado con la realidad. Que eso era algo que creía que era muy importante. Están súper chulos los juegos estos de gamificación que son como, por ejemplo, el Clash Royale y estas cosas, pero veía que al final había demasiada conexión con lo que es una tablet o lo que fuera con el aula, ¿no? Y quería crear algo que realmente tuviera conexión con la vida real. Entonces dije, ya está, van a crear ciudades, la mejor ciudad del mundo. Y así fue. Tuve esta idea de que el juego consistiera en la creación de la mejor ciudad del mundo, ¿no? Pero que no fuera algo individual, que eso también era una premisa que tenía muy clara, y que pudiera de algún modo trabajar de forma globalizada y transversal. Y eso fue. Que no es poco. Que no es poco. Ahora cuando lo pienso digo, madre mía. Es un gran proyecto, vamos, yo lo creo así. Si no me equivoco, corrígeme si no, consiste un poco así, muy básicamente, ¿no? Y simplificándolo, en que por equipos, ¿no? Tienen que ir poco a poco intentando conseguir construir la mejor ciudad de entre todos, ¿no? La mejor ciudad del mundo. Y Exacto. lo consiguen un poco con lo que es su comportamiento, su actitud, su interés en clase, ¿no? Sí, más o menos. Sí que es cierto que creo, bueno, por eso lo comentaba antes un poco de no encasillarnos en una única forma de trabajar. Cuando creé Citizens, también lo creé de forma en que los profes pues pudieran decidir, dependiendo del grupo de alumnos, de la edad, de la realidad de su aula, cómo querían recompensar a esos grupos, a esas ciudades, por su trabajo. Dependiendo del grupo, puede ser que sea por el comportamiento, porque igual estás en un centro de alta complejidad y necesitas reforzar el comportamiento positivo. Pero puede que no sea así, puede que necesites reforzar la participación en clase o puede que necesites reforzar, yo qué sé, las presentaciones orales. Entonces, realmente es algo muy abierto para que cada maestro, dependiendo de la realidad en la que esté, pues pueda adaptar. Pero sí que... Perdona, dime. Que puede aplicarse a diferentes aspectos que quieras Sí, valorar. exactamente. Pero sobre todo que sea algo grupal. Que cuando alguien del grupo consigue algo positivo, repercute a toda la ciudad. Porque, bueno, primero lo que tienen que hacer los equipos o los grupos es inventarse un nombre para su ciudad, votar al alcalde o a la alcaldesa, establecer como un poco algunas normas de convivencia de la ciudad. Bueno, es un poco también un aprendizaje o una radiografía de lo que comentaba antes de la sociedad, ¿no? Que a veces vivimos tan apartados en nuestra aula, pues bueno, este proyecto también pues puede servir para acercar un poco la realidad a las aulas. Y luego el proyecto se desarrolla a lo largo de todo el curso escolar.
Sí, yo lo había propuesto como algo que se desarrollaba a lo largo del curso, pero es cierto que después hablando con profes que lo han llevado a sus aulas, me han dicho, bueno, pues yo lo voy a hacer el segundo trimestre porque me va a ir mejor o lo voy a utilizar solo un trimestre. Realmente es bastante, yo diría, bastante flexible. No hace falta pues, usarlo a lo largo del curso, puede ser en un trimestre. Es bastante abierto. Pues sí, claro que al final es como todo lo que decíamos antes, que al final la realidad de tu aula es la que manda, ¿no? Y la que, Exacto. pues sí. Mm, y así un poco después de haberlo, ¿no? ¿Cómo diría? No me sale la palabra ahora. Bueno, después de haberlo vivido, de haberlo puesto en Sí, práctica más, ¿cuál sería tu valoración o tu, no sé, o sea, porque nos has contado un poco cómo nace y qué te llevó a Citizens, ¿no? Y cómo ha evolucionado esto, ¿no? ¿Cómo has visto tú a los chicos en clase, ¿no? Y a las chicas en clase? pues yo los veía muy, 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 muy motivados y sobre todo con muchas ganas yo diría, de mejorar día a día. E incluso individualmente, porque lo que yo les remarcaba mucho también en clase, y digo en pasado porque este curso de momento no lo he empezado, lo voy a empezar en el segundo trimestre, lo que decíamos, esa flexibilidad. Pero estaban muy motivados y también querían mucho mejorar individualmente las cosas, ¿no? Aprendieron a desarrollar esa capacidad de poder decir, ostras, pues esto, yo qué sé, esta presentación lo he hecho así, ¿qué cosas puedo mejorar para que mi ciudad pueda tener más puntos y podamos comprar, yo qué sé, pues el rascacielos que necesitamos para lo que sea, ¿no? Realmente se autogestionaban mucho y se hacían unas autoevaluaciones muy, muy positivas. Eso es lo mejor que veía. Y después desarrollaban mucha creatividad y muchas estrategias para poder crear su ciudad, ¿no? Mejorar su ciudad. Lo que sucedía, por ejemplo, en un grupo en concreto era, y esto es algo que me va a quedar grabado en la memoria, los últimos días de clase, ¿no? Yo les decía, bueno, ya se acerca el momento en el que tendréis que hacer la presentación de vuestra ciudad, jugar bien vuestras cartas, ¿no? De los últimos edificios o servicios que vayáis a comprar para vuestra ciudad, aseguraros bien de lo que queréis. Y hubo un grupo que hizo un análisis, vamos, es que tenía hasta una libreta donde apuntaba qué edificios y servicios compraba la ciudad de al lado para poder, como decir, bueno, pues vosotros compráis esto, pero mirad, nosotros vamos a tirar por el otro lado, ¿no? Y sacaron una ciudad súper ecológica, súper tal, porque se dieron cuenta que los de al lado compraban, pues bueno, muchas cosas relacionadas con el ocio, ¿no? Pues muchos cines, muchos supermercados, y realmente tuvieron como, bueno, unas estrategias así como yo diría, incluso unas estrategias de estas de empresa, Sí, sí, ¿no? De decir, de bueno, pues crecimiento en ese sentido, claro. exactamente. Ujú. Sí, yo creo que es eso, ¿no? Que también ahí le aporta una clase de actitudes y de competencias, ¿no? Ahora que Sí, técnicamente es el centro en el que tenemos que poner nuestro objetivo, que difícilmente se les puede dar si no se les deja a ellos ese espacio, ¿no? exacto. Pues sí. Vale, pues si te parece, si no te Ujú. parece, pues me dices lo que, si quieres comentar cualquier otra cosa, lo que sea, obviamente. Pero si te parece, tengo la costumbre de concluir todos los compartidos de educación con una serie de preguntas que os hago a todos, porque Ujú. son aspectos en los que me gusta ver pues, esa riqueza, ¿no? De diferentes profesores y profesionales de la educación. Y Vale. la primera de estas preguntas es preguntarte cuál crees que sería actualmente, a día de hoy, tu principal reto en cuanto a educación. Pues ahora mismo, de hecho, estoy en un momento de mucha autocrítica, mucha reflexión, mucho plantearme las cosas y creo que el reto está aquí.
porque sinceramente, lo he dicho creo antes un poco, nos llenamos mucho la boca en que somos novedosos, hacemos bueno, proyectos nuevos, etcétera, pero seguimos estando en aulas con alumnos sentaditos en sus sillas haciendo fichas. Sí. Hay que replantearnos esto, ¿no? Y yo la primera. Creo que hay que abrir la mente y realmente preparar a nuestros estudiantes para lo que viene, que es algo incierto, porque se van a crear no sé cuántos millones de puestos de trabajo y de oficios nuevos que no conocemos y les estamos preparando como hace 50 años. Claro. Entonces, el reto yo creo que está aquí, ¿no? Intentar cambiar, pero ya, la forma en que estamos educando a nuestros alumnos y alumnas, ¿no? Que no puede ser la misma de hace 50 años y realmente hacerlo bien, porque hay mucho postureo, pero Sí. la realidad no es esa, ¿no? Pues sí, yo creo que ahí es muy importante Mm. lo que has dicho, ¿no? Y te honra en ese sentido esa autocrítica de decir, tengo que Sí, replantearme cómo hago las cosas porque quizás no estoy preparando a mis alumnos para lo que ellos necesitan. claro, eso es. Ujú. Sobre Y todo en el tema de que los alumnos deben ser ellos o sea, deben ser ellos el centro. Y eso es lo que digo, que nos llenamos la boca, ¿eh? De decir sí, sí, porque ellos son los protagonistas, ellos son el centro, pero yo llego a clase con un trabajo que quiero que hagan y quiero que hagan así. Y si no responden como yo quiero, lo están haciendo mal, sí, porque yo ya lo llevo preparado. Eso no es que ellos sean los protagonistas, ¿no? No les estás dando un espacio para que puedan ser creativos, para que puedan, pues bueno, desarrollar esas estrategias que realmente necesitan. No les estás acercando a la realidad. para nada. Y es verdad que es eso, ¿no? Que no le estamos ofreciendo lo que decíamos antes con el grupo este que ponían de ejemplo, ¿no? Ese Sí, tipo de espacio en el que van a desarrollar ese tipo de habilidades que son las que realmente necesitan para adaptarse a lo que, como tú claro, dices, no sabemos lo que va a ser, ¿no? Es decir, claro. en la sociedad en la que vivan como adultos nuestros alumnos no la conocemos, o sea, y al ritmo que cambian las cosas, posiblemente ya no se parezca a esta. Seguramente. Y de hecho ya estamos educando, ya no estamos educando para esto, o sea, ni siquiera para lo que estamos viviendo ahora ya sirve. O sea, estamos educando para la de nuestros padres o nuestros abuelos. Eso es. La verdad es que creo que es algo fundamental y que Ujú. no como darnos con el látigo, ¿no? Pero sí que hay que tener ese punto de crítico para que estemos a la altura de la responsabilidad que se nos ha Mm. dado. Exactamente. Sí, sí, sí. Totalmente es eso. Y en esta misma línea Ujú, de cambios y de ser críticos y demás, ahora ya no tanto personalmente en tu caso, sino a nivel de sistema, ¿no? ujú. Y hacemos un poco de zoom hacia atrás y Sí. contemplamos el sistema en conjunto. ¿Qué crees que sería, si tuvieras que elegir solo una cosa, que sé que es difícil, cuál sería la más urgente para cambiar? Yo creo que sería los horarios. Es algo que he descubierto hace unos meses, que es algo que creo que urge cambiar. Gestión de Sí, tiempos, ¿no? claro, es decir, de 9 a 10 me toca inglés, de 10 a 11 me toca ciencias, media hora de patio, luego tengo mates, luego tengo complementario, luego tengo no sé qué, luego viene la profe del otro. Tienen Sí, un cacao y lo tengo yo, sí, sí, que no sí. les estás dando ese tiempo y, a ver, es que es algo totalmente incoherente, ¿no? Porque tú te lees el currículum, por ejemplo, en Cataluña y te dice que tienes que formar a alumnos y alumnas de forma global, pero tú los estás encasillando en áreas. A tal hora toca ciencias, a tal hora toca lengua, a tal hora toca mates. ¿Cuándo haces cuándo haces esa propuesta global? Si lo tienes todo tan encasillado en horarios. Yo creo que eso es fundamental. Eh, lo que más surge. El tema horarios y de asignaturas incluso, ¿no? Yo creo en una educación o un sistema muchísimo más global que no hubiera
áreas, que no hubiera asignaturas. De hecho, hay escuelas que lo hacen, ¿eh? Hay escuelas, yo conozco escuelas en Cataluña que trabajan de otro modo. De hecho, es posible. Es posible. Y de hecho, es verdad que tiene que estar el centro ahí apoyando, pero de hecho la legislación lo permite, es decir, Sí, eso pues, es. es lo que tú dices, ¿no? El propio currículo lo dice, ¿no? Entonces hay que ser un poquito Claro. consciente ahí. Yo ahí tuve una experiencia que la verdad es que no fue todo lo que debería, ¿no? Pero me di cuenta y comprobé lo importante que era eso, ¿no? Sobre todo también por la atención a la diversidad, ¿no? Y ahora explico cómo conecto una cosa con la otra. Pero yo cogí mi horario, yo tuve la suerte de que estaba en una tutoría y tenía la gran mayoría de las horas con mi propia tutoría. Le daba lengua, matemáticas, ciencias sociales, ciencias naturales y música, ¿no? Y la tutoría. Entonces tenía mucho tiempo con ello. Yo las demás asignaturas no podía tocarlas en el horario, pero en el mío, pues las intenté poner todas juntitas y lo hice continuo, ¿no? Muy bien. Me di cuenta de que el alumno que necesitaba más tiempo ahora sí podía tener más tiempo. Claro. ¿No? Entonces, y las cosas se podían gestionar de otra manera, ellos eran mucho más autónomos a la hora, yo te digo, tenemos 2 horas y media, ¿no? Y estamos trabajando en este proyecto, gestiónate, porque te tiene que dar tiempo, ¿no? No te puedes tirar una Claro. lo que no te dé tiempo. Es decir, yo te dejo, pero entonces Totalmente. estamos dando ya oportunidades también a otros espacios. Sí, yo lo comparto 100% esto que dices porque, de hecho, este es el tercer curso que estamos haciendo ambientes de aprendizaje, que también es algo que se oye ahora mucho, pero por lo que comentamos de los horarios así como tan encasillados, al final solo tienen 1 hora y 20 minutos. Claro, van. Corre, que no me va a dar tiempo y es la mejor tarde de la semana, ¿no? Y cuando tienes mucho tiempo es cuando realmente puedes observar, que también es muy importante la observación directa en los profes y no te da tiempo. O sea, en clases de 40 minutos, porque al final son 40 minutos, no te da tiempo a hacer una buena observación de lo que está pasando. Y si encima usamos una metodología que a mí me ha pasado muchas veces, ¿no? En la que de esos 40 minutos, 30 voy a estar hablando yo, ahí no estoy observando nada, porque estoy pendiente de lo que de la clase que estoy dando. Exactamente. Sí. Hay veces que lo mismo falta un alumno tuyo a clase y no te has dado cuenta casi cuando termina. Es que eso es muy grave, ¿eh? O sea, eso me ha pasado, ¿eh? A mí también. Claro, ¿no? Y dices, ¿cómo puede ser? Es O, que qué calidad de clases estamos haciendo. claro, o decir, de 25 que tengo en clase, hay 10 que creo que no han participado, ¿no? Y ya, o sea, lo preocupante es que no lo sé. O sea, Claro, que no sabes si han hablado o no. claro. Que otro tema es las ratios, ¿eh? También. Bueno, claro, obvio, Pero obvio. bueno, Teníamos que elegir uno para hoy, ¿no? sí, tenemos exactamente. Yo elijo ese, me quedo con el que te he dicho. Importante y es verdad que no se comenta tanto. Es verdad que no se comenta tanto y a lo mejor es más fácil de solucionar que la ratio, porque sí tenemos cierto margen. Sí, eso ¿Qué es cierto. sería, qué sería para ti lo mejor de ser docente? Uf, eso es muy difícil, pero para mí yo creo que es el constante aprendizaje y el constante asombro por las cosas. Yo nunca he dejado de tener ganas de aprender. Sí. No sé, yo creo que eso es lo que más me gusta. Y bueno, y ver nuevas posibilidades todos los días, ¿no? Tener esa mente abierta porque cada día es algo nuevo. Yo creo que eso es lo mejor. Pues sí. ¿Y lo que más te cuesta o lo que pondrías como lo peor? Bueno, a mí el tema de la evaluación es lo que más me cuesta. Es mi asignatura pendiente y todavía, pero creo que también es por otras cosas, ¿no? Por lo del tiempo que te he comentado antes, porque, bueno, por las metodologías o las cosas que se están utilizando que no concuerdan mucho con el currículum y entonces dices, ¿cómo voy a evaluar si estoy haciendo una cosa que no, ¿no? A mí es lo que más me cuesta, la evaluación, muchísimo, 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 muchísimo. Es uno de los Tengo que puntos. aprender. Yo creo que todos tenemos un poco una Sí, pequeña pelea con la evaluación, ¿eh? Algunos ya, sí, mejor, otros peor, totalmente. pero creo que es un tema siempre ahí.
Además, como nos la cambian cada 2 por 3, Bien, también. Cuando le vas cogiendo un poco el truco ya ya dices, parecen me la algo. cambian. Pues sí. Sí. ¿Cuál sería tu recurso favorito? Yo creo que las historias es lo que más me gusta, los cuentos. Soy muy payasa en clase y me encanta meterlos en situación, ¿no? Y no sé, a veces cierro las luces, les traigo objetos y cosas. Y sí, yo creo que de las historias, que puede ser fantasía o no, se puede sacar mucho. Sí, yo creo que al final a todo el mundo nos engancha, nos gusta una buena historia y nos gusta Sí, una, ¿no? yo creo que sí. Creo que a todo el mundo al final le gusta. Ujú. ¿Cuál sería el último libro educativo que te has leído? Pues el último libro que me he leído es el de Neurociencia para Educadores, que es de David Bueno. Estoy ahora en el mood este de la neuroeducación y neurociencia. Bueno, desde siempre me ha interesado mucho Es algo que porque, también. porque veía muchísimo desde pequeña Redes, el programa de Redes. Me encanta, o sea, me encantaba. De hecho, ahora todavía veo capítulos así de vez en cuando que había visto y es un tema que me interesa muchísimo. Y este libro en concreto es cierto que es muy teórico, pero me ha ido muy bien para decir, ostras, es que realmente es que esto es lo que sucede en el cerebro. O sea, hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Para dar clase, para estar en una situación de enseñanza y aprendizaje, pues realmente buena. Yo digo, vamos, cuando descubrí que no fue hasta hace poco, ¿no? Ese mundo de la neurociencia. Y yo cuando descubrí dije, ¿cómo no había leído yo de esto? ¿Cómo no? O sea, yo tendría que ser experto. O sea, no es que Sí, hubiera leído, es que tendría, es mi herramienta de trabajo, ¿no? exactamente. Ujú. Tenemos que saber cómo funciona nuestro cerebro y el de nuestros alumnos. ¿Cómo? Totalmente. Una frase inspiradora. Pues yo soy muy Mr. Wonderful en este aspecto. Te podría decir muchas porque de hecho algo que hago en clase desde el año pasado es que cada semana les escribo en una pizarrita pequeña una frase inspiradora de la semana, ¿no? Pero con la que me quedaría y creo que me caracteriza mucho también a mí como persona es que lo único imposible es lo que nunca intentas. Entonces es como nada es imposible, ¿no? Si lo intentas y si realmente crees en ello, pues puedes conseguirlo, ¿por qué no? Pues sí. Un consejo al claustro de Instagram, bueno, y a quien nos vea. El postureo de las redes, ¿no? Nos dejamos llevar por lo que parece que es, eh, pero realmente no es, ¿no? Nos dejamos llevar por lo que decía antes, ¿no? Qué bonito esto, qué foto más bonita, qué actividad más chula, la quiero para mí. Mm, yo creo que eso, ¿no? Hay que a veces tocar de pies en el suelo y decir, bueno, ¿cuál es el trasfondo de esa actividad? ¿Para qué sirve realmente o solo es una foto bonita? ¿No? Yo daría ese consejo. Sí, También me lo auto doy a mí misma, ¿eh? Para todos. claro. Vale, y para finalizar, Ujú. un autor o profe o alguna cuenta de Instagram, alguien que te gustaría recomendar en plan de la gente no debería de perderse esto. Bueno, pues como hemos empezado con el tema de la educación sexual, pues os recomiendo la cuenta de Educando con Sexto Sentido, que tienen un libro maravilloso y que creo que es muy necesario que todo el mundo esté al tanto bueno, de este tema y en concreto de esta cuenta, porque son lo más y yo creo que nos van a ayudar muchísimo en esta nueva era que necesitamos. Sí, pues ahí queda apuntado y para si alguien todavía no las conocía. Ujú. Y Iris, me queda darte las gracias porque ha sido un placer tenerte aquí. Tenía muchas ganas. Eres de las pocas personas que cuando te he entrevistado ya te conocía personalmente de la quedada del año pasado y Vaya, tenía muchas ganas de este gracias. ratito y la verdad es que ha sido un placer.
Pues sí, yo me lo paso muy bien, también me apetecía muchísimo. La verdad que la primera edición igual no las vi todas, o no vi muchas de Compartiendo Educación, pero de la segunda edición sí que veía las que compartías y me parece súper, súper buena iniciativa, ¿no? Entrevistar a profes, a docentes, creo que es muy, muy interesante, que se puede aprender un montón. Y yo también te doy las gracias, que es un honor estar aquí y además así en el nuevo formato y todo, es muy guay. Pues sí, la verdad es que es una Muy suerte para guay. mí. Yo siempre digo que el primer beneficiado soy yo, que soy puedo estar aquí de cerca y es una suerte. Creo que tenemos mucho que aportar y que hay que, bueno, pues eso, compartir más, reflexionar. A veces estamos de acuerdo, a veces no, pero siempre, Claro, siempre aprendemos de las personas que por lo pronto compartimos la misma pasión y la misma dedicación a esto. pues sí, eso es, eso es. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Hasta la próxima. Adiós. Muchísimas gracias, Iris, como siempre, por compartir contigo este ratito hablando de lo que de verdad importa. Ha sido un verdadero placer, porque como has dicho, el aula debe ser un lugar con las puertas abiertas para que la sociedad entre, debe ser un reflejo de ella, y que lo que es importante para nuestros alumnos y alumnas, lo que les preocupa, tenga un espacio. Tenemos una gran responsabilidad para no dejarles solos en manos de la pornografía, por ejemplo, en el tema de la educación sexual. Gracias por hacernos pensar sobre que no existe la metodología definitiva y que debemos seguir creciendo y aprendiendo siempre para poder responder a las diferentes formas de aprender que tienen nuestros alumnos, y por eso necesitamos más de una manera de educar. Gracias por recordarnos que tenemos que abrir la mente, que no podemos olvidar que ellos son el centro, y por eso es necesario flexibilizar los horarios, porque, como tú bien has dicho, lo único imposible es aquello que no se intenta. Gracias por tu consejo, que no nos dejemos llevar por el postureo, porque a veces parece que las cosas son más lo que parece que lo que son, y nunca debemos dejar de ser lo que realmente somos. Preocupémonos de lo que de verdad importa. Muchas gracias.